Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más del Jacob, donde un intenso debate entre el mismísimo Germán Martínez y Pablo Gómez, donde pues prácticamente le da una tremenda cátedra al mismísimo Germán sobre lo que es verdaderamente la reforma electoral. ¿Y quién es Pablo Gómez? Pablo Gómez es el actual dirigente de la UIF y es uno de los fundadores de esta reforma electoral. Así que sin más preámbulo y bueno, veamos de qué se trata y cómo estuvo y ahorita comentamos, ¿por qué no? Empecemos. Los analistas políticos aseguran que la reforma electoral que propone Morena al Congreso no va a pasar. Los votos de Morena no son suficientes para que pase en el Congreso y será rechazada por los legisladores de los otros partidos como fue rechazada la reforma eléctrica. Pregunta, ¿es así? ¿O juzgan los analistas prematuramente? ¿Puede Morena esta vez sí negociar con los partidos de la oposición y lograr que sea aprobada? Pablo Gómez. Pues en lugar de hacer premoniciones, dediquémonos a discutir las propuestas. El gobierno ha presentado una propuesta formal al Congreso, espera que se debata esta propuesta, y no sé cuál es el objeto de hacer premoniciones. Cuando alguien hace una propuesta es porque está dispuesto a discutirla, porque está dispuesto a negociarla, si es necesario, ¿no? Esperemos que todo esto ocurra. Que haya negociación, que haya discusión y que haya negociación. Pues en primer lugar la discusión, porque si no hay discusión tampoco habrá negociaciones. Germán. Nosotros en el Senado, en el Grupo Plural, estamos dispuestos a discutir y a negociar. Nosotros votamos a favor de la reforma de nacionalizar el litio, por ejemplo, del presidente. Hemos votado a embajadores que el presidente manda y a otros no, precisamente sobre la base de un consenso. Nosotros estamos dispuestos a negociar el acceso democrático al poder, siempre y cuando siga siendo democrático y siempre y cuando sigamos sobre la base de una constitución. ¿Y qué es una constitución? Pues una constitución es una serie de derechos y un poder dividido. Entonces, estamos dispuestos a negociar reglas de acceso al poder, siempre y cuando sean democráticas y siempre y cuando nuestras palabras, del Grupo Plural me refiero, estén incluidas en la reforma. ¿Y saben ya el Grupo Plural qué objeta a la reforma y qué le agrada de la reforma? ¿Nos puedes adelantar? Sí, yo creo que parte será ahorita en esta discusión, pero sinceramente, dínoslo así en breve. Primero, nosotros consenso, que haya consenso, que haya actitud, que le podamos mover más allá de una coma, que no se nos llame traidores por no votar eso. Mejor fiscalización, sin duda. Fortalecimiento. Fiscalización de los dineros que llegan claro, y sin duda, fortalecimiento, el sistema es perfectible, fortalecimiento del INE, no arruinarlo, no y segundo, yo sí creo que no debemos regresar bajo ninguna modalidad al gobierno, a la mesa del arbitraje electoral. Bajo ninguna modalidad regresar al gobierno, no regresar a las épocas en las que el gobierno tenía alguna injerencia. Yo podría decir eso de entrada, pero con un ánimo de construir y con un ánimo de vamos juntos a hacer una reforma. No le tenemos miedo a la reforma, ni la rechazamos porque viene del presidente en automático. Pablo, nada más para empezar, para enriquecer o densificar la conversación, ¿sí esta reforma tiene el lazo oculto de regresar la autoridad electoral al gobierno? Nunca el instituto fue independiente. En este momento ha pasado de estar subordinado al gobierno a estar en la oposición. Pero eso también está mal. No debemos tener una institución electoral que esté en contra, por principio, del esté gobierno. En la militancia política, ya sea a favor del gobierno y sus aliados o en contra del gobierno y sus aliados, como es ahora. Por eso estamos proponiendo una nueva forma de elección de consejeros y magistrados. ¿Qué pasaremos por allí, Germán? Nosotros queremos que, si es cierto, amigos de Fox se manipuló con el PAN. Si es cierto, Pemes Gay se manipuló con el PRI. Y el fideicomiso de los temblores, ahora los magistrados del Tribunal Electoral votaron unánimemente el cochinero que tenía Morena en el fideicomiso. Entonces, yo sí creo que es necesario que el órgano electoral se fortalezca. Se fortalezca, sí, no que se destruya. Pero no que se suprima, como dice el iniciativa, que se derribe. Quieren hacer como un insabi que nadie sabe qué hace. Bueno, vamos a la segunda pregunta, que es precisamente sobre el INE. La reforma propone desaparecer al árbitro electoral, al INE, y suplirlo por otro árbitro. ¿Por qué desaparecer al INE? ¿Cuáles son sus pecados, Pablo Gómez? No, lo que queremos es reformarlo, no desaparecerlo. Cambiaría de nombre, sí, pero cambiaría de método. Pero estamos hablando, si me permites, sí, de una reforma. Sí. De una reforma en la manera de integrar el grupo de los consejeros. Además, no tienen por qué ser tantos. Nos parece un exceso. Pero Germán dice que no debe estar subordinado al gobierno. Germán llegó a un acuerdo conmigo el 30 de octubre de 2003 con presencia de Molinar, que ya falleció, con el propósito de que yo les planteé no hubiera cuotas. Todos estuviéramos de acuerdo en el nombramiento de todos los consejeros. Él dijo que estaba de acuerdo. Salió de mi oficina, a los 15 minutos llegó
con la jefa del grupo priista, la profesora Gordillo, se repartieron todos los consejeros, nos dejaron con un acuerdo roto, que era una manera de buscar la forma de que el IFE fuera un órgano más o menos independiente. Bueno, te doy esto para que recuerdes lo que hiciste. Sí. O sea, eso trasluce que era... ¿Quién era el presidente? ¿Quién era el presidente? Sencillamente, pues el peor que ha tenido el instituto. Pero era producto de un acuerdo entre el PRI y el PAN. Entre los partidos. El presidente de la República aceptó que ese señor fuera el presidente del INE, estuvieron de acuerdo con Gordillo y nos impusieron el peor órgano posible. ¿Y sigue siendo así este INE? O sea, No, ¿sigue siendo un arreglo pues una gran entre parte los sí. partidos y el presidente? Básicamente sí, así fue. El actual. Ahora, hay unos últimos 4 que entraron en donde no hubo cuotas, pero esos 4 no son mayoría en el instituto. Ahora bien, dejemos el pasado. Qué bueno que haya arrepentimiento o autocrítica, que no lo he escuchado, pero bueno, la intuyo. A ver, ¿por qué no hacemos un nuevo sistema? Porque los que hemos tenido hasta ahora han fracasado. Son puras cuotas, Germán. Lo conoces de memoria. Entonces, no funcionó el sistema de cuotas para el control del instituto, para la imparcialidad del instituto. Vamos a ser personas que tengan el voto público. No te adelantes, porque vamos pues primero, en ese tema estamos, no me estoy adelantando. No, porque vamos a hablar de la propuesta de cómo ahora hacerlo. Pero resumiendo, Pablo dice, ha sido un órgano de las cúpulas partidarias y con el asentimiento del presidente en turno, excepto en este caso, que dijo que más bien están en contra. ¿Ha sido así? Hablemos de cómo ha sido. No hay que partidizarlo. Por supuesto que llegamos a un acuerdo en el Congreso. Eso. Pablo quería poner a Jesús Cantú, que ahora trabaja con López Obrador o con Tatiana Cloutier. Me acuerdo perfectamente. Hay ahora, antes no había, un mecanismo, una convocatoria, un comité técnico, una propuesta abierta. Antes era cerrado. Cuando hicimos el INE de Luis Carlos, mal o bien, era un acuerdo cerrado. Ahora hay una convocatoria abierta. Participaron más de 250. Hubo un comité técnico y hubo casi unanimidad para votarlos a 4. Y la convocatoria, el método, el procedimiento fue unánime. Yo te traigo tus 2 votos. Tú votaste a favor. Tanto de los 4 consejeros. Pues si nosotros hicimos el proceso. Y de la convocatoria. Aquí está. ¿Qué me estás echando en contra? Yo también hice el otro. Esto es la forma. Esta es la mejor forma de hacerlo. Tú recibes también. Yo lo hice. Esto es mío. Sí, y yo lo otro también es mío. Qué bueno que lo reconoces. Qué bueno que lo reconoces. No hay que partidizarlo. Porque fue una gran acción. Tranquilo. En contra del pueblo de México. Tranquilo. ¿En contra? Del pueblo de México. Él quería su cuota y quería Jesús Cantú. Digo nombres. Yo no quería cuota. Él quería su cuota y quería Jesús Cantú. Y ya. O sea, él quería su cuota. Ahorita por procedimiento. Entonces, ahora hay una convocatoria que él mismo votó y que ahora dice que no. Porque nosotros la hicimos. Pero el presidente le dijo, no, quiero que sea elección abierta. Y entonces ya se desdice ahora hasta de sus votos. ¿Qué va a pasar? Que ya se van Lorenzo Córdoba contra el que trae tirria, Ciro Murayama, Favela, y van a quedar 7. Van a dejar un IFE mocho si no hay acuerdo, si no hay consenso, para que en el 2024 los 4 que pusieron ellos manden, porque serán 7. 4 y 3 que están, serán 7 y tendrán mayoría. Los 4 por los que votó Pablo. Su cuota. O sea, pero se va Lorenzo y Murayama, pero ¿se quedan los otros? Sí, eso los que votó Pablo. Y esos 4. Y tú dices, eso le conviene a Morena en las elecciones del 2024. Eso es lo que va a acabar pasando. Vamos a hablar de lo que ¿Por qué no hacemos algunas aclaraciones sin interrupciones? A ver. Sí. El sistema actual no nos gusta porque tiende a repetir lo mismo que yo critiqué hace un momento en tu persona cuando rompiste un acuerdo conmigo para evitar las cuotas. Cuando quisiste poner a Jesús Cantú. No, yo no quería poner a nadie. Yo lo que quería era que todos admitieran a todos los demás. O sea, hubiera procedimiento de no objeción. Bien, aún este procedimiento no es bueno, porque a fin de cuentas las propuestas provienen de los partidos y el consejero queda ligado al partido. Lo sabes, de sobra. Ahora, este último procedimiento que hicimos por primera vez en la Cámara de Diputados fue limpio. Nosotros, siendo mayoría, mira, te voy a decir, nosotros siendo mayoría, no pusimos a ninguno de los 4 que tenían que ser elegidos. A ninguno. Esa era nuestra línea y nos mantuvimos ahí. En otro momento la cosa va a cambiar. Por eso proponemos un nuevo sistema. Hablemos de nuevos sistema de votación. Bueno, pero se nos acabó el tiempo de este primer segmento. Vamos a hablar de cuál es la propuesta concreta de la reforma electoral. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Esto no puede realizarse, lo que propone la reforma electoral. Hay que hacerle ajustes a lo que ya Pablo votó para no repetir la partidización. A los que tú ponías. Que yo acepto al 100%, pero no voy a aceptar que presidencializar lo que quiera López Obrador. No voy a permitir, no cuentan con mi voto. No tienes que repetirlo tanto. No, ya lo entendemos. A ver, Pablo, no somos de lento aprendizaje. Hablemos pues de los sustitutos que se proponen para el INE y para el Tribunal Electoral.
¿Cómo serían elegidos los nuevos consejeros y magistrados? ¿Y cómo funcionaría el nuevo árbitro electoral? ¿Esto de verdad democratiza nuestra democracia? ¿Le quita poder a los partidos? Vamos primero a quien propone el cambio del árbitro electoral, Pablo Gómez, y luego a su crítica por Germán Martínez. Pablo. Justamente porque criticamos la forma de reparto, proponemos que los consejeros y los magistrados tengan un respaldo de voto público. Es decir, que quede claro que su puesto se lo deben pues, a la gente que votó por ellos por mayoría. O sea, el partido haría una lista. Ahorita, sí, es okay. que me permites, te explico. Sí. Entonces, lo que proponemos es que los poderes, Congreso, Poder Judicial y Ejecutivo, lancen una serie de candidatos, cada uno de ellos, en paridad, hombres y mujeres. Y nos vamos a las urnas, hacemos en radio y televisión unas baterías para que todos ellos en igualdad de condiciones expongan sus puntos de vista, polemicen entre ellos, los medios incluso convencionales puedan abrirse para que ellos debatan. Personas, claro, con requisitos no tan estrictos como ahora, pero requisitos a fin de cuentas, que puedan ser primero propuestos y después los que sean elegidos que tomen a su cargo la conducción de los procesos electorales. El voto popular ¿Decide? Será el que decida. O sea, para a los consejeros electorales y a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los partidos hacen una lista, la gente va a las urnas y elige de esa lista a quienes quieren que los representen cada partido. ¿Es correcto? ¿Ese es el método? No, eso yo no lo dije. Yo dije los poderes públicos hacen propuestas de candidaturas muy excedidas, ¿no? O sea, 20 cada poder. ¿Quiénes son los poderes públicos? Pues los poderes públicos los nombré, el legislativo, el judicial y el ejecutivo. ¿Y los partidos no pasan por ahí? No, los partidos no hacen propuestas. Okay. Entonces ellos hacen las propuestas y la gente vota. Y elige quiénes salen elegidos, pues quienes más votos tengan, ¿no? Germán, tu crítica. Está muy bonito. Está bonito. Sí, gracias. Está bonito. Estamos de acuerdo. Está bonito, no, pero no estamos ya llegamos a un acuerdo. ¿Hay una trampa oculta, dices? No, okay. es de entrada, ¿quién va a organizar esa elección? El INE actual. Sí. El INE actual que ha hecho 51 elecciones de gobernador, en 35 ha habido alternancia y solo la de Puebla hubo conflicto postelectoral. Hizo la consulta popular a los expresidentes, hizo la revocación de mandato, hizo la dirigencia del PRD, la encuesta de Mario Delgado, el constituyente de la Ciudad de México. El sistema funciona y necesita ajustes, no derribarlo y meter en campaña hasta a los jueces. No solo a los consejeros, sino a los magistrados. Esto no tiene pies ni cabeza. Esto al final es, insisto, para que se vaya Lorenzo Córdoba, al que quieren colgar en un gancho como colgaron a Hidalgo en la Lóndiga de Granaditas, a Ciro Murayama, Roberto Saldaña y a Favela. Ellos se van el 3 de abril. Y quedará un IFE de 7, porque no habrá consenso, porque no habrá... Y no pasará, esto, porque las propuestas incluso... Pablo lo sabe, las propuestas, esas que dice del legislativo, las votan los partidos y por 2/3 partes. Entonces, sí es cierto que se inmiscuyen los partidos, sí es cierto que el presidente, el titular del Poder Ejecutivo propone otros y la Corte, que pues no entiendo por qué la Corte, pero tendrán sus razones. Entonces, todo esto de democracia, pues suena bonito, pero es como la salud de Dinamarca, que nos vendieron. Un sistema de salud como en Dinamarca. Y acabamos importando médicos de Cuba. Germán, estás diciendo dos cosas distintas. De Cuba. A ver, estás diciendo dos cosas. Por una cosa, estás diciendo que esto no va a prosperar y entonces vamos a llegar al 2024 con un árbitro electoral cojo e inutilizado. Esa es una afirmación. La otra afirmación que dices es esto no tiene pies ni cabeza. Vamos a la segunda afirmación. Esto no puede realizarse lo que propone la reforma electoral. Hay que hacerle ajustes a lo que ya Pablo votó, su convocatoria con 4 consejeros para sustituir a Favela, Saldaña, Ciro Murayama y a Lorenzo al presidente. Ajustes en nuestra democracia representativa que ya tenemos para que no sean las garantías que sean necesarias para no repetir a Luis Carlos Ugalde, para no repetir la partidización a los que tú ponías. Que yo acepto al 100%, pero no voy a aceptar que presidencializar lo que quiera López Obrador. No voy a permitir, no cuentan con mi voto si es esa propuesta titular de ponga propuestas de consejeros. No cuentan con mi voto, ni del Grupo Plural entero. No tienes que repetirlo tanto. No, nada para ya lo entendemos. A ver, Pablo, no somos de lento aprendizaje, Pablo, todos los que nos están viendo. Pablo, es realizable la propuesta que ustedes hacen, supongo que eso es lo que piensan ustedes. ¿Es plan secreto llegar muchos? No, al 2024. En primer lugar no van a salir en marzo del año que entra. No, 4. Yo dije en abril, el 3 de abril de 2023. Van a salir 2. Están mal tus cuentas. 4. Pero si sigues insistiendo en eso, más te vale que no. No es ningún plan digamos, quitar a los que están ahora, sino crear un sistema mucho más funcional, mucho más cercano a la gente que es la que vota a fin de cuentas a la ciudadanía. ¿Por qué alejar a los órganos que organizan las elecciones y califican las elecciones del pueblo? ¿Por qué tan alejados? Porque han sido instrumentos de los grupos políticos. Porque los partidos políticos, en lugar de buscar la representación de partes de la sociedad, se han dedicado a negociar entre ellos en su favor. Y todo tienden a negociarlo en su favor.
Es hora de que también tome parte el soberano. Es hora que también tome parte de manera permanente la ciudadanía. Sí. Bueno, de acuerdo con los principios republicanos. Yo creo que tú no de las monarquías absolutas. Okay. Entonces, esto es lo que estamos planteando. Dice Germán que suena muy bonito, estamos de acuerdo. Y dice que no, que eso nos va a llevar a no sé qué cosas. Bueno, esas no sabemos qué cosas, ya las vivimos. Todas. Yo solo digo una cosa, no somos solo el Grupo Plural. Ayer, el propio senador Monreal está pidiendo que el INE, no el que inventa Pablo, INE organice las elecciones de Morena para elegir candidato a la presidencia entre Ebrard, Sheinbaum y él porque andan peleados. INE lo dice el día de ayer el propio Monreal. Cuauhtémoc Cárdenas dice que no le movamos. Ahí están sus declaraciones en proceso. No, pero estamos discutiendo la propuesta. No estamos discutiendo personas ausentes. No. Bueno, tampoco Molinar. Si no tienes argumento, ellos tampoco. No, tú estás presente y te lo estoy diciendo. Bueno, te puse un testigo. Bueno. Está visto que el asunto del INE va a ser la piedra, la manzana de la discordia y se va a discutir muy ampliamente. Hablemos, sigamos adelante otras propuestas. La reforma propone disminuir a los legisladores federales y locales. En la Cámara de Diputados pasarían de 500 a 300 y en el Senado de 128 a 96. ¿Eso sería bueno? ¿O sería malo, Germán? Muy bueno, estoy de acuerdo. Ahí muy bien, de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Nada más una cosa en buen plan, y es una pregunta en buen plan, Pablo, no la hago con ningún doblez, ni la fórmula en la que se van a combinar las listas de los partidos y la de los candidatos independientes se va a ir a la ley. A mí me gustaría que estuviera en la Constitución para dar cierta seguridad, porque hay un mecanismo de combinación entre mayorías y representación, y candidatos independientes. Entonces, eso a la hora de reelegirlos, si sale bien, Sabina, eso es para acabar con las cúpulas y el poder de las burocracias partidistas, y felicito a Pablo y lo felicitaré a Pablo. Y si sale mal, va a ser para fortalecer a los partidos en cada uno de los estados. O sea, saldría bien porque serían pocos y serían verdaderos representantes. Sí, claro. Ahora, y además ¿por qué saldría mal? ¿Pero por qué saldría mal? La fórmula, que la fórmula no sea tramposa, que la fórmula no, los partidos al final no se queden con esa. Porque la fórmula no está en la Constitución, en la propuesta que eso Pablo lo ha dicho y hay que verlo, que se detallaría en la ley. Cómo un ciudadano a la hora de ir a la casilla puede alterar el orden. Que ya se hace en otros países. Eso es correcto. Pero pues démonos una seguridad de que esté en la Constitución o exhibamos la fórmula para que no sean las camarillas de los partidos quienes siempre deciden, sino que sean los ciudadanos. Y sigamos en esa lógica constitucional de candidatos independientes, de reelección y de grupos mixtos. ¿Desaparecerían los plurinominales? Sí, desaparecerían los plurinominales y los uninominales. Iríamos a un sistema completamente nuevo en el que a cada estado se le daría un número de curules de acuerdo con su población. Ningún estado puede tener menos de 2, como es actualmente. En cuanto a distritos, ya no habrá distritos. Entonces, un estado que va a tener, digamos, 10 curules, pues va a tener derecho, si gana el 40% de la votación, pues tendría derecho al 40% de las curules, a 4. Y así sucesivamente. De tal manera que sería proporcional, que todos los votos estarían representados. No es como ahora, que los de la minoría se quedan sin representación. La mayoría se lleva todo. ¿Y son en los distritos? ¿No? Son 300. Ahora, estos ya no serían 500, serían 300 elegidos en los estados de listas. Los independientes también podrían presentar su lista. Actualmente no pueden no pueden ser pluris. No puede haber un independiente pluri, aunque claro que los hay, pero por la vía de que se cambian de partido, pero no por la vía de elección popular. Entonces, la gente podría votar por una lista de independientes o por un partido. Ahora bien, ¿quiénes son los que quedan? Si un partido presenta del 1 al 10 su lista de candidatos y candidatas. Claro que la lista tiene que ser un hombre y una mujer, o una mujer y un hombre. Esto es una cosa que ya está establecido y nadie discute que se cambie. Ahora, ¿cuál es el punto? Que el elector podrá ordenar la lista. Eso es la Constitución. Que se ponga en la Constitución, estoy de acuerdo. ¿Por qué no está en la iniciativa? No está en la iniciativa. Esta es una cuestión que ha insistido mucho el presidente. Que el elector determine por quién quiere votar. Y en el gobierno todos estamos de acuerdo. La cuestión no se puso y se refirió a la ley porque estamos discutiendo cuál de los varios sistemas en los que el elector determina es el más seguro. Bueno, creo que los dos dicen que teóricamente está muy bonito y que hay que ajustarlo. No, aquí sí está bonito y aquí sí estoy de acuerdo si se sube a la Constitución. No solo está bonito, sino está muy bien. Es popular, es democrático. Y vamos a una pausa y regresamos con algo que me temo que sí va a haber debate, si no aquí en el Congreso y vivamente. Los dineros, lo que nos cuesta la democracia y quién los designa las cantidades y quién se queda con los dineros. Pero antes vamos a una pausa y regresamos en breve. Pero el gran tema es la fiscalización de los recursos. Que no entre dinero del narcotráfico, del crimen, ni se privaticen las campañas para que entren de los grandes empresarios dinero y se compre el poder. ¿Y eso no está previsto en la reforma? Eso se debe fortalecer. Sí está. Está prohibido. Pero se debe fortalecer. Bueno, sí. Medidas cautelares dictadas por la autoridad judicial, no por el INE, que luego van y las impugnan al tribunal y las quitan.
La reforma propone disminuir el dinero que se otorga desde el Estado a los partidos. Esto volvería a nuestra democracia una de las más caras del mundo en menos onerosa. Pero al hacerlo, al disminuir el dinero que cuesta nuestra democracia, la pone en peligro, abre a los partidos a buscar dinero en otras partes, como el narcotráfico, o con los grandes consorcios capitalistas nacionales y extranjeros. ¿Por qué sí y por qué no volver más austero el proceso electoral? Germán Martínez. No, sí hay que volverlo más austero, sí hay que reducir el dinero a los partidos políticos, sí hay que reducir el dinero al INE también. Yo no vengo a defender aquí las posiciones del PAN, ni menos las del PRI, ni menos a Manuel Bartlett haciendo fraudes adentro del Consejo Federal Electoral. El problema es que, Pablo, también tú te debes acordar que se intentó reformar el artículo 41 en una iniciativa de Tatiana Cloutier y Mario Delgado, parte para bajar el gasto de los partidos, para que las sumas, exactamente, que es lo que tienen ahora tu iniciativa. Y no lo aprobó el PT y el Verde en la legislatura donde estaba Pablo. Son los socios de Morena. El tema es que yo no les creo. Aquí no les creo. Espero que pase en la Cámara de Diputados y luego lo felicitaré en el Senado. El PT y el Verde calladitos en esta. No han hablado, no han dicho nada. Si las minorías ganan o no en los estados diputados, o si les van a quitar el dinero, que ya sé que es el ordinario de los partidos políticos, que sí hay burocracias en los partidos, sí, hay que mochárselas. Entonces, ¿va en serio o no va en serio? Bueno, yo no sé qué tiene que ver aquí el argumento de mi interlocutor, de Germán. A ver, no estamos hablando de tal partido, de tal otro, tal, no. Estamos hablando de una propuesta. A ver, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es que los partidos no reciban todos los meses de todos los años una determinada cantidad para financiar su burocracia interna, sus gastos de... Lo electoral sí se quedaría establecido. Y solo se mantendría el financiamiento de las campañas electorales tal y como está ahora. Esto quiere decir que no reduciríamos a la mitad, sino más. ¿Sería más de la mitad? Sería más de la mitad de lo que ahora se le entrega a los partidos. Ahora, ¿por qué? Porque se considera que el aporte al financiamiento de campañas tiene algo que ver con el ejercicio democrático. Es el financiamiento de un acto esencialmente democrático, que es la convocatoria a una elección. La presentación de los candidatos, la propaganda de los candidatos, la difusión de lo que están diciendo, que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Lo que los partidos y los candidatos están planteando. Eso es una actividad democrática. Que el Estado la financie, me parece bien. Pero claro que también podría haber financiamiento privado, pero con ciertas reglas, algunas de las cuales existen ya. Desde luego no podría ser mayor el financiamiento privado que el público, pero tampoco una misma persona podría donar dinero a varios partidos, como ahorita se hace, o a varias listas. Entonces, y otras cosas que estamos añadiendo. Pero lo importante aquí sería que se mantuviera el tiempo de radio y televisión para los partidos, tratando de que el mensaje ya no sea de 10 segundos o 20, sino que sea mínimo de 1 minuto para dar tiempo a que el partido pueda decir algo, ¿no? Puedas proponer algo. Y mantener el financiamiento de campaña electoral. Pero el gran tema es la fiscalización de los recursos. Que no entre dinero del narcotráfico, del crimen, ni se privaticen las campañas para que entren de los grandes empresarios dinero y se compre el poder. ¿Y eso no está previsto en la reforma? Eso se debe fortalecer. Sí está. No, está prohibido. Pero se debe fortalecer. Bueno, sí. Medidas cautelares dictadas por la autoridad judicial, no por el INE, que luego van y las impugnan al tribunal y las quitan. Segundo, investigación abierta, que se quite el secreto ministerial como se quita el secreto bancario a los partidos. Esas son medidas concretas, correctas. Y a ver, la verdad, hoy por hoy, artículo 41, apartado A, fracción tercera, 48. ¿Qué estás leyendo? La reforma a la Constitución dice que el Instituto Nacional de Elecciones tendrá 30 minutos diarios. ¿En la televisión? La Constitución actual dice 48. Le están regalando a la televisión 18 minutos de discusión pública a Televisa, a TV Azteca, a la televisión. ¿Por qué es eso? Porque están reduciendo los tiempos. Una cosa es leer y otra entender. No, Pablo, a ver. Te explico. Te explico. A ver, actualmente el Estado tiene 30 minutos por ley. Desde que la radio se inventó, tiene 30 minutos. Aparte de eso, el Estado cuenta con el llamado tiempo fiscal. En lugar de pagar impuestos, pagan en especie las radiodifusoras y las televisoras. Ahora, la Constitución actualmente le está dando 40 y tantos minutos a la cuestión electoral. De esos, el INE se queda con la mitad y le da la otra mitad a los partidos. Nosotros le vamos a dar 10%, planteamos. Al Instituto Electoral no necesita más para dar avisos, todos los demás a los partidos en un lapso de 30, que son los de la ley. El resto del tiempo, que es el fiscal, no se lo regresamos a las televisoras, sino que lo seguirá teniendo como hasta ahora el gobierno, y el gobierno lo reparte de una cierta forma, también entre otras entidades. Lo que estamos haciendo simplemente es recortar al árbitro electoral tiempo que no necesita para hacer propaganda. No, Pablo, yo sí. Eso es lo que dice ahí. Yo sí leo y entiendo lo que voy a votar. No. La ley Televisa
el 1 de diciembre del 2005, tú, ya que andas de memorioso, la votaste y dijiste exactamente que no me di cuenta de que el refrendo a las concesiones con cambio de tecnología implicaba ampliar las concesiones. La ley Televisa que te corrigió la plana a la Corte, tú votaste fuimos a la Corte en 2005, y logramos en 2005 no fuimos a la Corte, fue Corral contra tu voto. Tú votaste yo por eso. firmé tú ir a la Corte. Tú votaste por eso en favor de la ley Televisa, para regalarle como Martita Sagún, que aquí andaba, tiempos a la televisión, tú, Pablo. Tú, segundo. De puras personas de tu partido. Segundo, no, mi partido era Morena, el último que tenía, y no me gustó. Segundo, mira. Eso lo hubieras pensado antes. Mira. De ser senador. Eso se lo hubieras dicho a López Obrador, que fue el que me invitó, y estoy agradecido con él. Mira, ¿sabe? La reforma de Pablo, en propaganda gubernamental, dentro de las cosas que ya no son propaganda gubernamental y que se van a poder anunciar dentro de los tiempos esos que dice, las relativas a los servicios públicos, eso no está ahorita en la Constitución. Cualquier servicio público, jóvenes construyendo el futuro, los programas no sociales, servicios públicos, sí, porque la educación, la salud, eso sí lo que quieran, eso, no solo los casos de emergencia y de protección civil, como ahora están. ¿Verdad? Esta es una marrullería para evitar la ley y hacer propaganda gubernamental. Eso está en la reforma. Eso aumentar los tiempos de eso propaganda. Se tiene que quitar y se le tiene que regresar al Estado su soberanía mediática, como se la han estado regalando. Es legalizar el decretazo de López Obrador del 2020, lo que están haciendo ahora con la Constitución. Y las televisoras felices y contentas. Eso es lo soberano, es como el petróleo, el espectro radiológico, radiotelevisivo y digital, que por cierto falta hablar de redes digitales, también en esta iniciativa, se necesita regular, Pablo. Yo sí leo y entiendo. ¿Por qué sigues hablando de cosas que no sabes, Germán? Es ya no sé por qué, pero no nos hace ningún daño. Mira, la cosa es muy sencilla. Los servicios de educación y de salud están en la Constitución, que no están dentro del periodo de veda de propaganda de las entidades públicas. Pero no estamos hablando aquí de la propaganda de las entidades públicas, estamos hablando del tiempo de propaganda de los partidos. Si haces la cuenta, te vas a dar cuenta que los partidos van a seguir teniendo el mismo tiempo normal que tienen ahora en radio y televisión y en las elecciones también. El único que baja, bastante, por cierto, es el órgano electoral y el Tribunal Electoral, que también hace propaganda. Y la Corte, y la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Eso no, eso está en una ley. No, pero quítaselo. No, yo no sé si eso haya que quitarlo. Proponlo tú en el Senado, a lo mejor te apoyo. La cosa no era esa. De ese tiempo que tú dices que queremos regresarle a la radio y la televisión privada y también a la pública, no queremos regresarle nada. Simplemente que las entidades públicas que hoy tienen acceso a tiempo de Estado van a mantenerse de acuerdo con la regulación que está en la ley. Bueno, hay un punto de discordia como era adivinable. La reforma electoral va a ser contestada por el PRI y el PAN, que tienen coincidencias con la reforma, dice, pero que tienen su propia propuesta de reforma electoral. Y parece ser que el PRI y el PAN van a sentarse y hacer una sola contrapropuesta. ¿Qué me parece a mí notable de lo que están hablando? La segunda vuelta en lo electoral. Candados para la sobrerepresentación, regulación del uso de los programas sociales y las conferencias mañaneras en tiempos electorales. ¿Qué está dispuesta Morena a negociar? ¿Qué no está dispuesta a negociar? ¿Qué hay de valioso en la contrapropuesta? ¿Y qué hay de nada más faramaya, de ocupar espacio en el Congreso? Pablo. Mira, nosotros, digamos, el gobierno, que ha pensado que sería mejor esperar a que los otros partidos o grupos parlamentarios presenten con cierta formalidad su propuesta. No le llamaríamos contrapropuesta, sino propuesta en un marco de pluralismo. La primera no tiene por qué esperar una contra, puede esperar algo que pueda empatar incluso, ¿no? Entonces, esperar a que se hagan las propuestas, preséntense o no de manera formal como iniciativas, pero sí ya dadas a conocer como planteamientos. Pero lo importante para los ciudadanos es sobre todo las propuestas concretas. La segunda vuelta en lo electoral tiene sentido, tiene sentido regular la mañanera, regular el uso de los programas sociales. Se puede, según yo, ya se ha intentado toda la vida de la República hacer eso y nunca sucede. Germán, ¿qué piensas de estas propuestas? Yo no hablo por el PRI ni por el PAN, y yo por mí que hable el presidente, que hablen todos, que los gobernadores vayan, que los gobernadores algunos con sus miserias, que vaya a apoyar campañas Cuauhtémoc Blanco, por mí encantado, que haga todos campaña, no se trata de ponerles bozal y mordaza a nadie. Eso yo no creo en eso. ¿No crees en eso? Me gusta más debatir el sistema de representación y qué facultades se le dan al INE y qué facultades se le dan al Congreso en este acceso al poder democrático. Yo, lo de la segunda vuelta, Pablo está en contra. Yo a mí no me disgusta, yo lo vería. ¿Cómo sabes que está en contra? Te vi en tercer grado. Y segundo, yo no vería mal unas primarias abiertas en los partidos, pero pues eso es un asunto de los partidos. Pablo quiere hacer primarias para elegir consejeros
y magistrados, unas primarias. Esas no son primarias. Serían primarias. Esas ya son de facultad. Pues por eso, serían primarias para elegir consejeros. Entonces, yo eso no lo veo. Yo atajar el dinero del crimen, atajar el dinero de las grandes empresas y de los sindicatos que tienen secreto fiduciario y eso no puede ser, no puede ser. Sabe bien Pablo eso en su responsabilidad que tiene. Y Pablo, yo te digo, el crimen está feliz de que, supongo, de que se pelee la UIF y el INE en elecciones en Tamaulipas, en Quintana Roo, en el PAN, en Tamaulipas con las denuncias que se traen ahí entre el PAN y Morena, en Quintana Roo contra el PAN, las cosas de Alito del PRI, a mí me importa. No estamos hablando de la propuesta gubernamental de reforma electoral. Esa es, fortalecer. Bueno, pero entonces te tengo que hacer otra aclaración, perdóname, Germán. Por favor, el INE no está sujeto al secreto bancario. Los sindicatos sí. No está sujeto al secreto bancario de las personas que investigue, es decir, de los partidos y de los políticos. ¿Y de las empresas? No, bueno, si los políticos son empresarios, también puede romper el secreto bancario y el secreto fiscal. El secreto fiscal y el bancario no es oponible para la actividad del INE en materia de fiscalización. Eso metámonos hasta la cocina allí. A ver, espera tantito. Si no utilizan sus prerrogativas constitucionales y legales, pues eso el gobierno no puede explicarlo. Quien tiene que explicarlo son ellos. ¿Te refieres al INE? Sí, a los consejeros. Si no pueden ejercer sus facultades, no deben regresar. Bueno, pues quiere decir algo, pero pues que ellos expliquen qué es lo que quiere decir. O a lo mejor hay derechos laborales adquiridos ahí también. ¿Pero derechos de quién? No sé, yo a lo mejor estoy diciendo. Dice la Constitución, dice la ley, que el derecho fiscal y el derecho, el secreto fiscal y el secreto bancario. Y te falta el fiduciario. El bancario y fiduciario es la misma figura. Prácticamente. Esos dos secretos no son oponibles a la acción del instituto. Utiliza la palabra en la ley, oponible. Correcto. Entonces, nadie puede alegar que su secreto bancario, que su secreto fiscal. Nadie. Bueno, pues sí, los dineros, el dinero y la democracia están perfilándose como los grandes contrincantes en el siglo XXI. El dinero y la democracia. Vamos a la última pregunta. Ha sido muy interesante el debate entre ustedes. Y la última pregunta, 2 minutos cada quien. ¿A quién beneficia esta propuesta electoral, de reforma electoral? ¿A Morena, como se dice por ahí, le garantiza 70 años de morenismo, como tuvimos 70 años de priismo, o beneficia realmente a la democracia? Germán Martínez, luego Pablo Gómez. No, yo ahí sí la recibo la iniciativa con ánimo parlamentario, con ánimo de hablar, de discutirla. Yo no sospecho mala fe del presidente en hacer una reforma para quedarse él en el poder. No, es nuestra labor revisarla, leerla, entenderla y discutirla. Y si hay palabras nuestras en esa iniciativa, en esa minuta, en esa discusión, encontrarán nuestros votos. Hablo por el Grupo Plural. Si no le mueven ni una coma, si no nada más eso no lo acompañaremos, pero nosotros tendemos la mano a una discusión correcta en sus términos, porque sí hacen falta ajustes al sistema de acceso al poder, pero no derribarlo, pero no cortarles unos pies al árbitro, pero no inventarnos un videoarbitraje que luego falsea las cosas, pero no inventarnos un árbitro del fútbol que le va solo a las Chivas o que le va solo a la América. Yo no creo en eso y lo revisamos con ánimo de sacarlo adelante, de cómo sí, pero sin que a los que estemos en contra nos digan traidores a la patria. Pablo, 2 minutos. Por cierto que en el fútbol ya el árbitro ya no es tan omnímodo. Ya piden repetición, ven la jugada en el video. Esto ya se hace también en el béisbol. Ya están hablando de financiamiento. Están hablando de un arbitraje electrónico en el béisbol para saber cuándo porque ya el público ya ve cuándo es strike, cuándo es bola, ¿no? Entonces, si el público lo ve, el único que no lo ve es el umpire, ¿no? Entonces, mira, estas cosas tienen que ir progresando. Pero hay que ver el asunto desde el punto de vista de la participación de la gente siempre. Hasta ahora las reformas que se han hecho, y yo he participado en todas ellas desde el año 78, han sido buscando el acuerdo de los políticos, sin importar un acuerdo en el seno de la sociedad. Un acuerdo, un acercamiento entre puntos de vista, intereses, necesidades, diría yo, del seno del pueblo. No. Se ponen de acuerdo los políticos, ellos negocian todo. ¿De qué tamaño quieres la cláusula de gobernabilidad? Que de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, y ya llegaron a un momento. ¿De qué tamaño quieres el financiamiento ordinario? El PAN, por cierto, se oponía al financiamiento ordinario. Sí, ¿y yo por qué? Como dijo el Fox. Pero luego pues se quedó con él, ¿no? Dijo, bueno, pues ya ni modo. En fin, pero ellos, hasta ahora ellos han sido, nosotros, los que estamos en la lucha política, hemos sido los protagonistas de eso, en acuerdos, en negociaciones, cómo se hacen para los consejeros, para los magistrados.
Que ahora no sea el narco, el que no sea el Chapo. No. Te lo encargo a ti en tu labor como mexicano, no como senador. Te lo encargo a ti. Yo No creo sea que hay una crimen. posición muy clara, muy definida de parte de este gobierno. Sobre todo porque este gobierno es el primer gobierno que no compró votos en la elección de 2021. El primero. No compró votos ni dio dinero para comprar votos. Estamos al borde del último minuto de este debate. Histórico tan importante. Y yo les agradezco mucho. Nos vamos a quedar aquí debatiendo. Al narco mucho menos. Al narco mucho menos. Porque entonces es doble delito, ¿no? Les encargo el delito del narco y el delito político. Nos despedimos de este y les agradecemos este debate de largo aliento. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero el próximo jueves para otra conversación de largo aliento. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está el tremendo y grande, el mismísimo Pablo Gómez, que es uno de los inventores de la reforma electoral, donde completamente le puso una cátedra a Germán Martínez, donde pues claramente le dice que no sabe de lo que está hablando, que deje de decir mentiras, y ahí está, así de claro y así de contundente, Pablo Gómez poniendo unas cátedras, y al parecer la reforma todo pinta para que pase, ya que pues al parecer ya supieron cómo doblar al mismísimo Lito, y nada más no queda otra más que esperar en el transcurso de este mes o máximo el otro en diciembre, pero yo creo que en el transcurso de este mes de noviembre a finales ya va a estar discutiéndose en la Cámara de Senadores mínimo, votándose en la Cámara de Senadores y ya consolidándose en diciembre. Y pues así ustedes qué opinan al respecto de esto, ustedes qué opinan de la reforma, les gustaría a ustedes que quedara bien la reforma así tal cual como la describe el mismísimo Pablo Gómez. Yo, por supuesto, de la vida, claro que sí, reducir prácticamente los costos, ahorrarnos dinero, y eso en vez de meterlo y dárselos en los bolsillos de Ciro y de Lorenzo, pues mejor lo ponemos estructurado en infraestructura o en programas o en pensiones para los adultos mayores. Así que pues sin más, vemos a ustedes qué opinan respecto de esto. Romero Sam, los conservadores siempre viviendo de la especulación, no viven la realidad, completamente de acuerdo. Oscar Eduardo, podemos limpiar las instituciones, jueces y magistrados con los que obedecen los hombres de Estados Unidos, narco de cuello blanco. Alfonso Cava, saludos. Isabel Oeje, saludos. Emilio Laguna, saludos. José Loera, saludos. Recuerden, si me pueden apoyar con estrellas que no afecten tu economía, sería completamente fantástico. Aquí al lado dice compartir, al lado dice está una estrella de color dorado, desde 99 hasta 533. Si me puedes apoyar, te lo agradecería muchísimo. Con estos 3 puntos color morado le das en quiero colaborar, y por solo 99 pesos mensuales te lo agradecería muchísimo prácticamente. Y pues a toda la audiencia, muchísimas gracias por ver el video. Recuerden, si me pueden apoyar con un like en la página, un like del video, comentarlo, compartirlo para que la gente vea de qué se trata esta reforma electoral, se los agradecería muchísimo. Así que pues bueno, los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye, suscríbanse.